escuchando bien? Sí, señora. Ok, Sí, bueno, señora. muy buenos días a todos. Me presento, Claudia Milena Muñoz Patiño, docente y consultora en temas de calidad. Estoy aquí en Colombia. Voy a hablarles del enfoque metodológico del sistema interno de aseguramiento de la calidad y esa articulación con los referentes de gestión. De acuerdo a la programación, tenemos contemplado que hacemos la presentación y posteriormente damos un espacio para preguntas. Entonces, permítame, yo comparto mi pantalla. Ustedes me dicen si la escuchan bien. ¿Ves? Si la ven bien. Sí, señora, adelante. Estoy compartiendo. Ya. Perfecto, entonces vamos a hablar de ese tema. Vamos a mirar dos temas en particular. El primero, lo que es el sistema interno de aseguramiento de la calidad, que ya los otros compañeros, los otros panelistas han venido hablando de él, de su importancia, de qué trata, de dónde viene. Y vamos a mirar este sistema en particular que nos dice y su implementación en las instituciones de educación superior y algo que nos hablaba el panelista anterior de esos procesos de articulación con esos otros referentes de gestión que en las instituciones de educación superior a veces de forma obligatoria o de forma voluntaria debemos implementar. Entonces vamos a mirarlo, cómo se puede llegar a hacer una propuesta metodológica que vengo trabajando. Bueno, entonces vamos a hablar un poco, a mí siempre me gusta hablar de qué son las instituciones de educación superior y mirar ese enfoque y ese concepto, porque hay que entender que como institución y como organización, las instituciones de educación superior son organismos vivos porque cumplen una función de interés público. Las organizaciones, las instituciones de educación superior están conformadas por seres, por personas que interactuamos y somos los que hacemos las cosas a través de cómo representamos y cómo entendemos la educación superior en diferentes conceptos. Entonces, desde esa mirada y de esa postura, pues no estamos hablando de un ente, sino que estamos hablando de un sujeto social como son unas instituciones de educación superior, que estamos inmersos y estamos todos realizando ese objeto y ese bien común que se llama la educación superior. Estamos mediados por reglas sociales, por un entendimiento y como lo decía el anterior panelista, cómo entiendo yo la educación, cómo entiendo yo la calidad, cómo miramos y ese concepto se vuelve compartido y empezamos a hacerlo un concepto común. Por lo tanto, somos estructuras que importamos en la esfera social y manejamos ese concepto de lo que es la educación, lo que es la calidad. Entonces, empezamos a mirar que como organización pues estamos mediados por lo que nosotros pensamos, lo que nosotros concibimos y las reglas sociales y las percepciones e interacciones que nosotros mismos como personas, como sujetos vamos haciendo en el entorno en el que nos encontremos, en el país en el que nos encontremos. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que como sujeto, cierto, social, pues todos pertenecemos y todos tenemos una diversidad y es lo que hablaba. Las instituciones de educación en cualquier región, en cualquier lugar, en cualquier país son diversas porque responden a un contexto, ¿cierto? Que los da su misma naturaleza jurídica, que los da su forma de concebir la educación, su pensamiento, su tipología. De ahí que esto es lo que me sale mi proyecto educativo institucional, el qué soy yo, cómo lo pienso, cómo lo estructuro, cómo coincido la educación, cómo coincido mi modelo metodológico y cómo eso se convierte en un concepto social compartido entre todos los que estamos al interior de la universidad o de la institución de educación superior. También normativamente nos dice el decreto 13 que nos diferenciamos o somos diversos por la oferta y demanda de programas que tenemos, es decir, en el contexto en el que nos desenvolvemos, pues ofrecemos los programas académicos y las modalidades en las cuales nos desarrollamos.
ya sea presencial, distancia, virtual, dual, ¿ya? Y los niveles de formación, pues ya seamos instituciones técnicas, tecnológicas, instituciones de educación superior, instituciones universitarias. Entonces, eso también nos da el enfoque de diversidad, ¿no? Entonces, tenemos un concepto de diversidad desde muchos tópicos, ¿cierto? Desde lo que es la concepción de diversidad y desde lo que un marco normativo nos decía. Ya nos decía Mónica que en Colombia pues somos muy de leyes y yo creo que normalmente en Latinoamérica estamos mediados por leyes, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es un sistema de aseguramiento de la calidad? No debemos perder la concepción de sistemas. Cuando hablamos de sistemas, estamos mirando que es un conjunto de elementos, ¿cierto? Siempre hablamos que hay cosas que son particulares y que son todas y que cuando se integran, pues son sistemas. Está el sistema solar, está, bueno, muchos sistemas. Y en Colombia tenemos un sistema que se llama el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Toda institución de educación superior está inmersa en ese sistema de aseguramiento de la calidad y a su vez está compuesto por ese sistema como un todo, por una serie de entidades, ¿ya? Que apoyan lo que es la información, es decir, dan información a la comunidad sobre esas instituciones de educación superior diversas, dan fomento, ayudan a que las instituciones de educación salgan adelante y hacen procesos de evaluación, es decir, que están pendientes de que esas instituciones cumplan con esos elementos o esas características de calidad o ese esperado que yo pienso que debe tener esa institución de educación superior. Como sistema de aseguramiento de la calidad, nos dice que todo resultado, que lo que debe generar ese resultado, lo que debemos tener, está mediado por unos procesos. Unos procesos son que la institución se autoevalúe, ¿cierto? Es decir, pueda pensarse y reflexionar y hacer un autorreconocimiento. Con base en ese reconocimiento genere unas propuestas de mejoramiento y con base en eso, pues entonces se autorregule, es decir, genere una regulación al interior con base en esos procesos de reflexión interna y de mejoramiento interno que lo lleve a regularse, es decir, a establecer unos parámetros y unos lineamientos. Con base en esa mirada interna, ¿cierto? Que ha definido ese sistema de aseguramiento en el país, empiezan unos procesos que se llaman evaluaciones externas, donde vamos a mirar de forma externa, bajo unos criterios normativos, cómo esa institución cumple, ¿cierto? Con esos parámetros que se han establecido. Y ahí es donde empieza pues las normas sobre el decreto 1075, el decreto 1330, sobre lo que es registro calificado, ¿cierto? Que es ese parámetro en el cual yo cumplo, ¿ya? Con eso que se espera, eso mínimo que se espera para que yo pueda ofertar un programa académico que se llama requisitos obligatorios habilitantes. Posteriormente, cuando ese programa ha sufrido unas cohortes, es decir, ha demostrado y ha tenido unos grados, ¿cierto? Determinados, unas personas que han salido y se han graduado, esas cohortes, podemos hablar que ese programa sostiene, ¿cierto? Y establece un óptimo, genera impactos a ese contexto en el que se está desenvolviendo y hablamos de esos criterios de alta calidad que también nos lo da otro documento normativo que se llama el Acuerdo 02. También soportado en ese principio de autorregulación, ¿cierto? Ese ejercicio de mejoramiento que más adelante nos van a hablar en este mismo congreso sobre lo que son los planes de mejoramiento. Y una vez una institución sí de educación superior, empiece a mirar todo este proceso como una dinámica continua de la institución. Varios de sus programas académicos ya estén en ejercicio de acreditación de alta calidad, ¿cierto? Empiezan a demostrar impactos en su contexto. La institución dice que como un todo puede permear y puede mostrar impactos en toda su comunidad, ¿cierto? En todo el contexto que se desenvuelve y en ese contexto, entonces hablamos de que esa institución
presenta que tiene un impacto que ha transformado ese contexto en el que se desenvuelve, y al haber demostrado que transforma ese contexto, hablamos de la acreditación institucional o la transformación. Ahora bien, entonces, con esos resultados que se esperan de un sistema de aseguramiento de la calidad, se le pide a las instituciones de educación superior, eso está en el decreto 1330, hay un artículo especial que nos habla de los mecanismos de autoevaluación. En ese artículo del decreto 1330 nos habla de que toda institución de educación superior que está inmersa, o sea, recordemos que nosotros ya hacemos parte de un sistema de aseguramiento de la calidad, nos dicen, oiga, ustedes tienen que tener un sistema interno de aseguramiento de la calidad. Nos dice, ustedes tienen que tener ese sistema, no tenemos que tener nada más. Y nos dicen, ese sistema interno de aseguramiento de la calidad, dice, debe prever los momentos de planeación, implementación, seguimiento, evaluación y mejoramiento de las labores académicas, formativas, docentes, culturales, científicas y de extensión, y el desempeño de los estudiantes, egresados, profesores y demás integrantes de la comunidad institucional. Necesito que ustedes se guarden muy bien esta declaración que hace, donde dice que ese sistema va a prever estos momentos, porque las personas que conocemos de otros referentes de calidad, ¿cierto? Como decía ahorita el anterior panelista, existen muchas ISOs, existen para las instituciones de educación superior, existe el modelo públicas, perdón, existe el modelo integrado de planeación y gestión. Ahorita salió una ISO específico para la educación, que es la 21001. Nos hablan de una definición similar a esta. Entonces, tengámosla muy presente, porque con base en esto es que nos vamos a soportar para hablar de articulación. Ahora bien, como todo sistema, recordemos que para que haya un sistema, de acuerdo a la teoría de sistemas, pues es un conjunto de elementos interrelacionados. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los componentes de este sistema interno de aseguramiento de la calidad? La misma norma nos dice, toda institución de educación superior debe contemplar estos 5 elementos, perdón. La información, sistematización, gestión y uso de la información. Ahora paso a explicar cada uno de ellos. Mecanismos para evidenciar la evolución de las condiciones de calidad, que también ahora empiezo a hablar de ellos. La apreciación de la comunidad y los grupos de interés. La articulación de los programas de mejoramiento con el plan, el presupuesto institucional, y los mecanismos que permitan procesos continuos de autoevaluación y autorregulación reflejados en informes periódicos. ¿Ya? Son 5 componentes. Entonces, ¿qué es el esperado? Pues toda institución de educación superior, pues el esperado es que tenga eso, ¿no? Que tenga un sistema interno de aseguramiento de calidad, y que al interior de ese sistema interno de aseguramiento de calidad, pues se tengan esos 5 componentes. ¿Cuál es el impacto que ha tenido el sistema interno de aseguramiento en las instituciones de educación superior? Esto es a raíz de la Dirección de Fomento, Proyección y Fortalecimiento al sistema de la Dirección de Fomento, perdón, a la Educación Superior del Ministerio de Educación, en la cual participamos en un proyecto de fortalecimiento al CIA en muchas instituciones de educación superior en el país, cuando estábamos implementando todo lo que tiene que ver el fortalecimiento al CIA, mirábamos cuál ha sido ese impacto. Primero, decía o se habla de que se promueve que desde una unidad organizacional institucional se lideren los procesos de aseguramiento de la calidad. Y ahí está es la visión, como bien lo decían ahora, de un rector, de todo su cuerpo directivo y de toda la comunidad académica, que se piense la calidad como un todo, ¿cierto? Y pueda generar una articulación, una armonización en pro de cuál es su sistema, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer la institución para generar ese sistema? Hay algo, no sé si lo muestro acá en las diapositivas, pero es importante reconocer que toda institución tiene su identidad,
Con base en su identidad está su proyecto educativo institucional. Con base en ese proyecto educativo institucional define su direccionamiento institucional, dice para dónde va, ¿cierto? Y una vez yo sepa para dónde voy a decir cuál es la estructura organizacional que va a regir o me va a dar cuentas de ese direccionamiento institucional. Y la estructura organizacional, pues la estamos viendo a través de un enfoque por procesos, y el enfoque por procesos está orientado a través de una definición de lo que son los sistemas de calidad, y toda institución dice debe tener un sistema interno de aseguramiento de calidad. Entonces, el sistema interno de aseguramiento de la calidad es el medio, es la herramienta que me va a permitir a mí cumplir con mi direccionamiento institucional. Mi direccionamiento institucional da cuenta de mi proyecto educativo institucional y ese proyecto educativo institucional representa mi identidad, ¿ya? Entonces, ahí lo vamos viendo. Permite la articulación de los procesos de registro calificado, permite la identificación del mejoramiento continuo como un compromiso ya que involucra a cada uno de los miembros de una institución, fomenta la consolidación de una cultura de autoevaluación, promueve una cultura institucional de la calidad y la excelencia que reconoce la autoevaluación y la evaluación externa. Las instancias con un SIAD, con un sistema interno consolidado, son capaces de responder de manera pertinente y oportuna a los cambios del entorno, porque el mismo sistema les va avisando cuáles son esos cambios del entorno. Bueno, ¿cuáles son esos componentes que les decía que los vamos a ir viendo? Vamos a mirar que lo primero que nos hablan como los componentes es que hablamos de la sistematización, gestión y uso de la información. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Lo primero que yo debo tener en una institución, y hablo desde lo metodológico y lo operativo, es que yo debo tener un documento, ahora lo vamos viendo, que dé cuenta de que yo tengo un sistema interno como institución de educación superior que define cómo planeo, implemento, hago verificación, hago seguimiento, mejoro todas mis actividades, y que ese sistema está mediado o está compuesto por 5 componentes. Que el primero, tengo que garantizar que la información que yo genero al interior de mi institución sea la oportuna y sea pertinente y sea en el momento que la necesito para tomar decisiones. Y debe ser de fácil consulta, de ser transparente, es decir, que yo como docente, si estoy en un programa académico, conozca claramente cuáles son los datos de mi universidad, de mi institución educativa, cuántos estudiantes tengo, cuál es su nivel de deserción, de permanencia, cuál es la empleabilidad, bueno, toda la información institucional que podamos tener, eso lo tenemos que tener de fácil acceso, que todos los podamos conocer, y esa información sea consistente con la que reposa en las estadísticas nacionales del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, aquí pues doy algunos manejos, pero es importante que yo lo tenga claro, que yo tenga como institución, cuando yo hablo es la institución como un todo, ¿cierto? Como representantes que somos, pues podemos acceder, y por eso hablo de las cifras, de cuántos son la estadística, eso debe ser claro y que sea momentáneo, o sea, que yo pueda tomar decisiones con base en la información que se está arrojando. Bueno, ese es el primer componente. El segundo componente me habla de evidenciar el cumplimiento de las condiciones de calidad. Y ahí es donde está cómo me transformo yo, ¿cierto? Cómo voy generando esa cultura y ese impacto hacia el contexto. Y cuando hablamos de condiciones de calidad, ¿cuáles son? Pues estamos hablando de esas condiciones que me dan para registro calificado y de esos factores y características que me dan para acreditación institucional. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues voy a definir como institución cuál va a ser mi modelo para poder definir y para poder demostrar
que mis condiciones, mi calidad se transforma. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues primero tengo que decir a través de los principios de autoevaluación, mejoramiento y autorregulación, pues cómo voy a hacer ese ejercicio de autoevaluación a nivel institucional, a nivel de programas académicos, a nivel de procesos. Y debo coger cada una de esas condiciones de calidad, cada uno de esos factores, cada una de esas características y debo generarles unos criterios de evaluación, ¿cierto? Documentales, estadísticos, de sondeo, de percepción y poder ir evaluando cómo eso se va mejorando, ¿cierto? Cómo voy transformando la calidad al interior de mi institución. Es por eso que yo tengo que mirar cómo es mi modelo de autoevaluación, cómo son las estrategias de la institución para reportar avances en cada condición, independientemente que yo tenga acreditación institucional o no, ¿cierto? Recordemos que hay unas condiciones institucionales, pero la invitación es que la universidad, la institución de educación superior, como institución, como todo, dé respuesta a sus condiciones institucionales, a las condiciones de programa, en el esperado de cómo el programa académico debería o debe dar respuesta a cada condición de calidad. ¿Ya? Entonces, el esperado es que la institución tenga la respuesta, ¿cierto? Tenga eso y pueda ir sistematizando. Mire que ahí está la articulación entre, como sistema, si miramos la teoría del sistema, es que yo articulo, la articulación entre el primer componente y este es como a través de una correcta sistematización, ¿cierto? Yo pueda dar respuesta a una condición de denominación, de justificación, de aspectos curriculares, ¿cierto? De la forma como lo concibe y el lineamiento institucional lo ha regulado, como la facultad lo ha regulado y el programa académico cómo lo lleva. Y la institución pues tiene que dar cuenta de la evolución de esas condiciones, ¿ya? El programa académico, por supuesto, tiene que dar cuenta de su evolución a los 7 años, ¿cierto? Y si ya está acreditado, pues dependiendo del periodo de acreditación. Pero como institución, pues yo tengo que estar sistematizando y dando cuenta de la evolución de esas condiciones de calidad. Ahí, ¿cómo es donde se ve? Aquí es donde se ven muchos esos elementos convergentes, perdón, esos elementos convergentes con otros referentes de gestión que los vamos a ir viendo más adelante. Bueno, ¿cuál es el otro? El tercer componente, los mecanismos que recojan la apreciación de la comunidad universitaria o la comunidad académica. Si bien nuestros ejercicios de autoevaluación establecen que en sus condiciones de calidad, en sus criterios, en sus características, yo debo medir la percepción, tengo que tener en cuenta que en la institución existen otros mecanismos para tener en cuenta la percepción de mis grupos de interés, como son, por ejemplo, la rendición de cuentas, como es mi programa de peticiones, quejas y reclamos, como es la evaluación estudiantil, que lo hago semestralmente, donde yo a los estudiantes tienen que hacer diligenciar una encuesta para evaluar el espacio académico, la asignatura, el profesor y su plantel, sus ayudas virtuales y todo. Entonces, yo cómo estoy sistematizando, mire nuevamente, cómo doy cuenta del trabajo continuo que hago con esos grupos de interés. Y si nos vamos a instituciones de educación superior públicas, recordemos en el modelo integrado de planeación y gestión, pues nos habla primero de la rendición de cuenta, de la transparencia de la información, de trabajar con el ciudadano, ¿cierto? Y hay un componente comunicación pública, no me acuerdo cuál otro, que nos habla precisamente en los componentes del modelo integrado de planeación y gestión, precisamente de lo que es la transparencia, el acceso a la información y trabajar continuamente con el ciudadano. Entonces, en el caso de nosotros, si estamos hablando de sistematización de componentes del sistema interno de aseguramiento de la calidad, es cómo yo proceso esa información y estoy pendiente de
cómo a nivel institucional, a nivel de programa, a nivel de proceso, a nivel de dependencia, estoy dando cuenta de ese grupo de interés que está allí, ya sea interno o externo. Ese es el tercero. El cuarto nos habla de esa articulación de los programas de mejoramiento con la planeación y el presupuesto. Y aquí, digamos, hay que hacer un ejercicio muy importante en las instituciones. ¿Por qué? Porque en las instituciones de educación es muy común que el programa académico haga su ejercicio de autoevaluación. A través de ese ejercicio de autoevaluación se generan oportunidades de mejora y esas oportunidades de mejora quedan en un formato, en un documento, el cual pues es un requisito para la obtención del registro, para acreditación y para todo. Pero ¿cómo estoy articulando yo esas oportunidades de mejora que he identificado de un ejercicio de autoevaluación con mi direccionamiento institucional? El direccionamiento institucional también me dice que hay unas líneas de acción, unas estrategias, unas acciones y unos proyectos, y al fin y al cabo esos proyectos pues los llevan a cabo las dependencias o los procesos. Entonces, a veces vemos a un programa académico o a una unidad académica teniendo diferentes planes por cuanto plan se haya generado, por cuánta proyección. Entonces encontramos el plan de acción de direccionamiento estratégico, el plan de mejoramiento como ejercicio de autoevaluación, el plan de auditoría interna, bueno, y en diferentes ejercicios. Entonces, por ende, pues vamos como tal mirando cuál es la propuesta o cuál es el ejercicio que debemos hacer. Debemos mirar esas oportunidades de mejora que salen resultado de los ejercicios de autoevaluación, cómo se articulan con los planes de acción institucional que tienen presupuesto, cómo llevamos eso a un solo documento, a una sola estructura para que esté articulado ya, y ese plan de acción que ya está incorporado, ese plan de mejoramiento que está incorporado al plan de acción, por ende, entonces tenga asociado su presupuesto y esté apostando al direccionamiento institucional. Porque recordemos que nuestro sistema interno de aseguramiento de calidad pues debe dar respuesta al direccionamiento institucional. Bien. El quinto, pues digamos que ya es cómo vamos a establecer esos procesos continuos de planeación y autoevaluación, cómo al interior de la institución generamos una cultura de mejoramiento continuo. Entonces, la invitación es, por ejemplo, no estemos haciendo continuamente ejercicios de autoevaluación en el programa académico, sino que hagamos una revisión de los planes de mejoramiento para mirar si el programa académico cumplió con su plan de mejoramiento que se propuso hace 7 años. Entonces yo digo, a los 2 años, al año, yo le estoy haciendo seguimiento a ese plan de mejoramiento que está articulado con el plan de acción y voy evaluando y voy dando cuenta si el programa ha transformado, ¿cierto? Lo que hizo hace un año ha transformado y ha dado cuenta, cosa que cuando se me cumplan la vigencia de los 7 años, pues yo ya tenga todo un recorrido de ese plan y me ha autorregulado, me ha hecho todo eso. Bueno, ese es nuestro quinto componente. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones generales que debemos tener en para poder tener este sistema interno de aseguramiento de la calidad? Que ya les digo, es obligatorio. O sea, cuando decíamos que las instituciones tienen que tener un sistema, hay que tener claro que nuestro decreto 1330 y el acuerdo 02 lo dicen explícitamente en el artículo tal que no recuerdo, donde dice autoevaluación, cultura de la autoevaluación, dice toda institución
de institución de educación superior debe tener un sistema interno de aseguramiento de calidad que prevea los momentos de planeación, y que tenga 5 componentes. Entonces, el esperado es que cuando vamos a revisar una institución, pues tenga esos componentes. Entonces, ¿qué debemos tener? Debemos diseñar formalmente ese sistema, ¿cierto? O sea, debemos dar cuenta de ese sistema. Debemos, como cuando trabajamos cultura de la calidad, darlo a conocer, socializarlo, volverlo un referente, una representación social al interior de nuestra institución. Para aquellos que ya cuentan formalmente con un sistema, pues vamos a ir integrándolo con esos otros referentes que ahora lo vamos a ver, nos están hablando de lo mismo. Ahora yo les voy a hablar un poco de eso. Otra recomendación es una dependencia encargada de los procesos, ¿cierto? Es decir, la unificación, porque en las instituciones, pues digamos que normativamente o por estructura orgánica decimos que la oficina de planeación maneja los procesos de gestión de calidad y la académica maneja los procesos de calidad académica. Entonces los manejamos separadamente, generamos procedimientos duplicados, generamos estructuras duplicadas cuando estamos propendiendo por la misma cosa, ¿ya? Entonces, uno no debe tener 2 sistemas, ¿cierto? O sea, yo tengo una institución de educación superior y un poco de sistemas desarticulados ahí que chocan y pum, chocan. Me cuenta que están chocando los planetas, entonces se están destruyendo y no estamos haciendo que la institución de educación superior pues sea eficiente y logre los resultados que se quieren en ese direccionamiento institucional. Bueno, fomentar la cultura de calidad y mejoramiento continuo. Articular esos planes de mejoramiento es muy importante porque los decía, en la mayoría de las instituciones que uno visita encuentra que está el plan de acción, el plan de mejoramiento, el plan de salud ocupacional, el plan de auditoría interna. Yo, por ejemplo, soy docente en un programa académico y soy la docente de aseguramiento de la calidad. Y yo tengo que dar cuenta al plan, y recuerden que ahorita tenemos en registro calificado 7 planes proyectivos, ¿no? El plan de internacionalización, el plan de docentes. Entonces yo tengo en una hoja en Excel los 7 planes proyectivos más el plan de mejoramiento más el plan de acción. Entonces yo tengo que estar pendiente a ver que se me cruza y copiar y dar respuesta en otro. Entonces yo tengo que buscar la forma de articular todo eso, porque si yo estoy como docente, copia y pegue de un lado para el otro, es porque a nivel institucional pues no se han dado cuenta que todos esos planes están unificados. Bueno. Articular la información, tener un repositorio de información. Es muy importante que la universidad sepa qué se hacen en las facultades, en los programas académicos. Es importante que la facultad tenga un repositorio de todo lo que se hace en sus programas. Por ejemplo, nuevamente con el ejemplo que estoy haciendo ahora en la institución donde trabajo, como docente, pues estoy consolidando la información y estoy generando documentos genéricos para dar respuesta a cada condición de calidad. Y entonces entra uno a mirar, bueno, y entonces cuáles son los resultados que hemos tenido en proyección social. Entonces sí, cada programa académico los tiene, pero como facultad yo debo tener una sistematización de los resultados que voy teniendo año a año, semestre a semestre, de la proyección social, de la internacionalización, de la investigación, bueno, de todas las estadísticas que debo generar. Entonces ahí vemos cómo los componentes se van dando. Bien, entonces, ¿qué se espera que tenga una política de calidad cuando hablamos de ese documento normativo o del sistema interno de aseguramiento de la calidad? Debe tener un documento formalizado, o sea, la institución debe tener un acto administrativo que diga esto, eso, que propenda por esos momentos de planeación, bueno, tal cosa, de planeación, implementación, seguimiento, y debe dar respuesta a cada uno de los componentes. O sea, el esperado es que yo diga por el cual la universidad o la institución de educación superior crea su sistema interno de aseguramiento de la calidad, el cual es el sistema que propende que lleva a cabo la planeación, ejecución, verificación y mejora para dar cumplimiento al direccionamiento estratégico y está conformado por 5 componentes que son estos, y presenta ellos.
Ojo que es diferente a presentar la articulación, porque yo saco de pronto un documento normativo que dice por el cual la institución crea su sistema integrado. Perfecto, pero si yo estoy generando un acto administrativo que dice que estoy integrando sistemas, pues debo dar cuenta de los otros sistemas. O sea, tengo que dar cuenta del sistema de gestión de calidad, tengo que dar cuenta del sistema de salud ocupacional, tengo que dar cuenta del modelo interno de planeación y gestión, tengo que dar cuenta del sistema interno de aseguramiento de la calidad. Entonces, normalmente yo le pregunto a las instituciones, ¿y dónde está el sistema interno de aseguramiento de la calidad? Me dice, no ahí. Yo le dije, no, es un sistema aparte, o sea, son sistemas que lo que estamos haciendo es buscando los elementos comunes para articularlos, porque hay elementos comunes, pero de por sí son sistemas, que lo que vamos a buscar es que no choquen. Vamos a buscar cuáles son esos elementos articuladores que los tienen, pero cada sistema, o sea, cada planeta funciona aparte. Vamos a buscar es cómo se articulan, ¿cierto? En un todo, ¿ya? En el Sol. Vamos a buscar cuál es eso. Y eso es lo que tenemos que buscar. Bueno, por el tiempo voy a pasar de esta diapositiva a esta para empezarles a hablar de cómo articular el sistema. Entonces, la primera reflexión que quiero que se quede en cada uno de nosotros es que debemos tener un sistema interno de aseguramiento de la calidad, que es obligatorio, que hasta ahora, porque pues no lo han modificado, está el decreto 1075, que es el que todos debemos seguir ahora, está el decreto 1330, que no lo han derogado, está por las resoluciones fueron las que derogaron, sin embargo dice que la institución puede apoyarse en lo que definía dichas resoluciones para dar cuenta de los elementos o las condiciones de calidad, es decir que pues no nos quita el trabajo que habíamos hecho durante estos 3 años que hemos venido trabajando, 4 años que hemos venido trabajando con generar la cultura de calidad, porque pues veníamos trabajando con esas resoluciones, con esas notas orientadoras y todo, ya hemos construido una serie de matrices, todas unas rutas, todas nuestros para poder dar cuenta de ello. Entonces la institución pues es libre de seguirlo haciendo, pero cuando vayamos a hacer objetos de evaluación, pues no nos van a medir la calidad por lo que diga esas resoluciones, sino por lo establecido en nuestros decretos normativos. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, primero, si yo quiero articular los sistemas, pues tengo que tener un sistema interno de aseguramiento de la calidad y ya sabemos que debe tener un sistema interno de aseguramiento de la calidad, que son esos 5 componentes. Entonces, lo primero que tenemos que tener. El segundo, bueno, y entonces ahorita vamos a decir, bueno, y entonces, ¿qué hago con esos otros sistemas, cierto? Tengo otros serie de planeticas ahí andando que son aquí vamos a mirar, tenemos otra serie eh, eh, mm, voy a mirar acá que me cambie. Tenemos otra serie de referentes normativos que como institución de educación superior tengo que dar cuenta. Yo tengo que dar cuenta, por ejemplo, bueno, primero mi marco legal, ¿cierto? Tengo, por ejemplo, la gestión ambiental, ¿cierto? Tengo que propender por la gestión ambiental, tengo que propender por la seguridad y la gestión de la información, que si quiero lo hago a través de una ISO o si no, pues la seguridad informática, pues tengo que manejarla. En seguridad y salud en el trabajo, esto es obligatorio, el decreto 1075 y el decreto 1443, más todo lo que es la norma ISO, que también me habla de seguridad y salud en el trabajo. Pues esto que es obligatorio para toda institución de educación superior, estas son voluntarias menos esta. Gestión de la calidad, que está la ISO 9001, pero tengamos en cuenta que ahora salió la ISO 21001 del 2018 y ahorita la 2019, que nos habla específicamente de la certificación de calidad en educación. ¿Ya? Y pues nos mejoró el lenguaje porque nos habla de educación, nos habla de resultados de aprendizaje, nos habla de evaluación sumativa, o sea, habla de un lenguaje que nosotros como académicos conocemos. Entonces, pues lo que estamos haciendo en las instituciones de educación superior es migrando de la ISO 9001 a la ISO 21001, que pues es similar. Yo soy auditora de la ISO 21001 y es lo mismo. Toda institución pública hay que tener o hay que dar cuenta,
porque no es obligatorio implementar el modelo integrado de planeación y gestión, más sí es obligatorio reportar mis indicadores de gestión en el FURAP, si no estoy mal se llama así, en el cual yo tengo que mirar cuál es el índice de eficiencia en la gestión pública, y esos parámetros y esa encuesta, eso es un instrumento de evaluación con una serie de preguntas que nos dice si tenemos políticas, si tenemos transparencia, bueno, una serie de, y cada año hace una valoración. Casi que digamos, si nosotros conocemos a profundidad el modelo integrado de planeación y gestión, es lo que uno esperaría que pudiese tener los ejercicios de sistematización y mecanismos de evolución de las condiciones de calidad. Bueno, en laboratorios, si tenemos laboratorios de ciencias básicas, laboratorios pues de química, laboratorios de salud, de ingeniería, ¿ya? Y que tengamos procesos de calibración y ensayo, pues la invitación es a implementar la 17025, ¿ya? Y si tenemos servicios a terceros, cuando hacemos que nuestros servicios de laboratorio tenemos que hacer ensayos, pues cuando vendamos servicios a esos, tengamos procesos de extensión, nos piden la ISO 17025. Entonces, si vamos a hacer un diagnóstico en nuestras instituciones de educación superior, pues nos vamos a encontrar que muchas de estos laboratorios tienen 17025 y tienen creado su propio sistema, tienen creado su misión, su visión, su manual de procedimientos, bueno, tienen todo. Gestión documental, gestión de inocuidad alimentaria, si tenemos al interior de nuestras instituciones restaurantes universitarios, ¿ya? Y cualquier otro modelo, creamos, por ejemplo, el sistema de investigación, el sistema de extensión. O sea, en las universidades somos muy amigos de ir generando sistemas como tal. Entonces vamos generando, aparte de los planetas que tenemos que tener ya creados, vamos generando otros planeticas que chocan, constantemente están chocando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para articular esos referentes? Entonces me devuelvo un poquito acá para mostrar un ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer en qué consisten todos esos elementos y luego buscar cuáles son esos parámetros, esos elementos que convergen o son comunes para llevarlos a la estructura de la organización, que la estructura de la organización es los procesos, ¿cierto? Si yo tengo ese enfoque por proceso. Entonces, ¿quién al final va a dar respuesta por todos esos elementos que convergen y por todos esos elementos que están en los sistemas? Los procesos. Aquí les tengo el ejemplo de una universidad en Colombia, una universidad pública que generó pues un mapa de procesos y a través de ese mapa de procesos da respuesta a los diferentes elementos de gestión. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Les digo, esta es una metodología propia que pues he venido trabajando, es objeto de investigación en el doctorado que me encuentro realizando. Bueno, lo primero es que debe haber al interior de la institución una apropiación de los sistemas, de los diferentes sistemas de calidad que hay. Entonces yo debo buscar en mi institución quiénes tienen sistemas de calidad. Entonces yo me encuentro que planeación, pues tiene la ISO 9001, la ISO 21001, tiene el planeación tiene que implementar el modelo integrado de planeación y gestión. Control interno tiene que dar cuenta del modelo de control interno, ¿cierto? Ese modelo integrado de planeación y gestión. Tenemos a recursos humanos que tiene salud ocupacional, si es el que lo tiene. Tenemos la Vicerrectoría de Investigaciones que tiene el sistema de investigaciones, extensión, laboratorios, y tenemos por allá que tienen la ISO 17025. Bueno, y muchos otros sistemas y vamos investigando quién más tiene. Debemos hacer un ejercicio de reunirnos, de hablar, de conocer qué hace ese otro. Y les digo que es el ejercicio más difícil. Es casi el ejercicio más difícil porque somos celosos, somos a veces compartir con ese otro la experiencia o lo que haga, o entonces decir, bueno, y entonces aquí van a integrar y yo qué voy a hacer.
mi sistema pesa más que el otro. Normalmente uno dice la ISO 9001 pesa más que el sistema interno de aseguramiento de la calidad, porque entonces empieza pues toda la teoría y todo. Entonces lo primero que tenemos que trabajar es un ejercicio de mirar hacia dónde vamos y cuál es el objetivo que tenemos que buscar. Si bien cada quien tiene que responder ante un agente externo para esos mecanismos de evaluación externa, ¿cierto? Llámese el Ministerio de Educación, llámese los organismos certificadores, llámese, bueno, las otras entidades, pues yo tengo que responderle con lo que me pidan, pero interiormente yo me puedo organizar y ser más eficiente. Entonces, lo primero que tengo que es reconocer cuál es ese otro sistema. Entonces, la invitación es, se arman equipos de trabajo donde estén todos los que lideran los sistemas, cada quien cuenta de qué trata su modelo, ¿para qué? Para que el otro a través de una escucha activa, ya desprendida, comprenda que ese otro sistema le está diciendo exactamente lo mismo que el sistema suyo tiene. La está diciendo, todos están en un ciclo de alto nivel, o sea, de planeación, ejecución, verificación y mejora. Todos piden lo mismo, todos piden procesos, todos piden políticas, todos piden direccionamiento estratégico, todos piden ejecución, verificación y mejora. Todos piden eso. Entonces, bueno, tenemos unos elementos comunes. Tenemos que llevarlo hasta el más mínimo nivel donde uno diga cuál es el requisito y cómo le estoy dando respuesta. ¿Por qué? Porque el requisito con el que estoy dando respuesta es similar y es el mismo con el que el otro sistema también le está dando respuesta, pero se inventaron dos procesos diferentes o dos formatos diferentes. Ejemplo, el plan de mejoramiento. Todos hacemos ejercicio de reflexión. Uno se llama autoevaluación, uno se llama auditoría interna, ¿ya? Todos hacemos eso. Y de todos generamos plan de mejoramiento. ¿Qué pasa? Entonces tenemos muchos formatos de planes de mejoramiento. ¿Qué tenemos que hacerlos? Pues articularlos y hacer uno. Hacer ese ejercicio reflexivo único. Bueno, y tenemos que llegar a definir entonces cuál es el proceso a través de una estructura de procesos que lidere ese ejercicio de ejecución. Porque el proceso, recuerden que a través de la gestión de procesos, pues el proceso es el que orienta, direcciona y ejecuta pues esa labor que se está haciendo. Entonces, tenemos que hacer ese reconocimiento. Bueno, eso aquí está hablando un poquito de lo que les estoy hablando. Tenemos que identificar cuáles son esos elementos comunes. Les habla de mirar esos elementos que son convergentes. Lo podemos hacer a través del ciclo planear, hacer, verificar y actuar. Es decir, podemos mirar, bueno, en el sistema de interno de aseguramiento de calidad, ¿qué pide que planeemos? El sistema de la ISO 21001 que pide que planeemos. El sistema de seguridad en el trabajo que pide que planeemos. Nos está pidiendo esto y esto. ¿Cómo le está dando respuesta a usted? ¿Cómo le está dando respuesta a usted? Listo. Pero mira que le estamos entonces hagamos una sola cosa para que le demos respuesta con una sola cosa a cada uno de los requisitos que nos pide los diferentes sistemas. Podemos definir elementos comunes, ¿cierto? Criterios. O sea, ahí es donde están en una metodología, como les cuento que yo trabajo, lo tengo bajo dos enfoques, uno que es una estructura fija, es decir, la matriz, y el otro es entendiendo y comprendiendo la diversidad de cada institución y que cada quien lo piensa, cada institución crea su modelo de integración. Crea su modelo de cómo lo va a hacer esa articulación. Llámese una matriz, porque somos ingenieros, llámese un mapa mental, porque somos de las sociales, llámese, bueno, diferentes rutas, porque de acuerdo a mi epistemología, de acuerdo a cómo yo coincido en los procesos, ¿cierto? Pues así mismo genero esa dinámica de articulación. Listo. Aquí, por ejemplo, bueno, les decía de las preguntas, que uno va generando las preguntas y por cada uno de los referentes normativos voy generando cómo le doy respuesta a cada una de esas. Esto lo digo es porque pues mi mente es muy, yo aunque soy ingeniera, pero también tengo de las sociales porque soy psicóloga, entonces ahí se me mezcla mucho de las cosas. Listo, voy generando esos elementos donde lo quiera hacer y cómo lo quiera hacer.
Listo. Y puedo llegar, entonces, el objetivo es llegar es a definir cuáles son esos elementos convergentes. Aquí les tengo algunos, ¿cierto? Este es, por ejemplo, la Universidad Nacional que tiene el SIGA, que es un sistema integrado. Tiene varios elementos que convergen en todos. La identificación y evaluación de requisitos legales, el análisis de contexto, la caracterización de usuario y los grupos de interés, funciones y responsabilidades. Bueno, aquí. Y por ejemplo, aquí teníamos otros, por ejemplo, las políticas institucionales, todos nos piden políticas, la estructura organizacional y el enfoque por procesos. Voy a mirar aquí, vamos a ver si aquí, por ejemplo, el contexto de las organizaciones, la identificación y evaluación de requisitos de legales, la caracterización de los grupos de interés, el liderazgo y compromiso, la estructura organizacional, la política, los roles y responsabilidades, los recursos, la sistematización y gestión y uso de la información, la articulación entre el plan de mejoramiento de la planeación y el presupuesto, la planeación institucional, el proyecto educativo del programa, los microcurrículos, todo eso es de la planeación. En el hacer, la operación, la dimensión de enseñanza, aprendizaje y empleabilidad, las condiciones de calidad del programa, el soporte, gestión, todos los productos de gestión, las salidas no conforme, el tratamiento de las salidas no conforme, los mecanismos para la evolución de las condiciones de calidad. En el reflexionar están las auditorías, las autoevaluaciones, las evaluaciones internas, los seguimientos, los monitoreos, los indicadores, seguimiento de resultados de riesgos, acciones correctivas y preventivas, la autorregulación cuando ya genero esos lineamientos, los mecanismos para monitorear los grupos de interés, la autoevaluación continua, la rendición de cuentas. Y en el impacto, pues ya viene la transformación, la orientación al valor, que me lo define el MIPG, la revisión por la dirección, las acciones de mejora, todo lo que es el mecanismos continuos de autoevaluación y autorregulación, pues son esos que se ven como mecanismos convergentes y que dónde los vamos a llevar a los procesos. Bueno, aquí mostraba algunos ejemplos, unos modelos de referentes que tenemos en el país con algunas instituciones, como la Universidad Nacional, la Universidad Minuto de Dios, la Universidad Santo Tomás, la Universidad de la Amazonía, bueno, y otros que han ido generando pues sus referentes a través de esos ejercicios. Bien. Hay otro modelo de integración, por ejemplo, el político gran colombiano, que lo habla desde la planeación, cómo definió ese ejercicio, del hacer, del actuar y del verificar. Pues cada quien de forma ilustrativa va generando, gráfica, va generando eso simbólico de la articulación y la armonización. Pero al final, pues tenemos que llegar a quién lo hace, o sea, efectivamente quién lo hace y es ese proceso. Listo. Después, ¿qué hacemos? Una vez identificado yo cuáles son esos elementos convergentes, que he definido cuál es el documento con el cual doy respuesta a todos. Por ejemplo, la caracterización de los grupos de interés me lo pide el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, me lo pide la ISO 9000 o la 21001, me lo pide todas las normas, pero cada una me dice que tengo que pedirle tal cosa. Entonces yo tengo que identificar cuál proceso es el que me saca la caracterización de los grupos de interés, ¿cierto? Digo que ese proceso sale tales productos y tengo que revisar si para poder que sea articulado tengo que hacerle un cambio, una acción correctiva o mejora, entonces tengo que hacer eso y tengo que generar ese plan de trabajo, ¿cierto? Para hacerlo. Aquí tengo un ejemplo de cuando hicimos en ese ejercicio, identificamos que había que crear un proceso nuevo y que ese proceso nuevo se iba a llamar gobierno y que el gobierno pues me iba a sacar el estatuto general, la política de operaciones, la estructura organizacional, la matriz de grupos de interés y otros, y que había que hacerle todo a ese proceso, pues había que crear el proceso, realizarle caracterización y quién lo iba a realizar para poder hacer eso. Al final, a la comunidad le interesa es que el producto salga, o sea, que tengamos estatuto, que tengamos estructura y todo. Pero ¿qué requisito? Pues el administrador de ese sistema es el que tiene que dar cuenta de eso.
Bueno, muy eficiente yo en mi presentación, Por supuesto. porque son las 10:27 para poder tener el espacio de preguntas. Bueno, voy a Bueno, dejar de compartir aquí pues los datos, voy a dejar de compartir. Mónica, muchísimas sí. gracias y a todos por el espacio. Claudia Milena, muchísimas gracias. Muy completa tu información sobre los componentes del sistema interno de aseguramiento, de la calidad, el impacto y la implementación que ha tenido el sistema, la formalización, cómo hacer la formalización del sistema interno de aseguramiento y cómo integrar con estos elementos. Ustedes tienen la opción a través de la información de Claudia de contactarse con ella para completar información si quieren, para compartir información con ella o para pedir asesoría de ella. Ya no alcanzamos a preguntas, pero veo que de las que han puesto otras personas han ido respondiendo, entonces creo que no hay necesidad. La información estuvo muy completa. Claudia, muchísimas gracias y Bueno, esperamos contar contigo en otros conversatorios o en otros webinars que hagamos. Muy amable. muchísimas gracias. Bueno, Bueno, que estés muy bien. Hasta gracias. luego.